veces, el enemigo más difícil no es el más rápido, ni el más fuerte. Es el que no ves, el que desaparece ante tus ojos y cambia de forma, de color, incluso de textura, como si fuera parte misma del fondo marino. Así es el pulpo gigante del Pacífico. Una criatura tan asombrosa que ha desafiado a pescadores, científicos y submarinistas por igual. No estamos hablando de un pulpo cualquiera. Estamos hablando de un animal que puede alcanzar los 9 metros de extensión total y pesar más de 70 kilos. Un ser que, cuando se despliega completamente, ocupa más espacio que una cama matrimonial, y que, sin embargo, puede colarse por una grieta del tamaño de una naranja. El Enteroctotus dovleni, también conocido como pulpo gigante del Pacífico, es el cefalópodo más grande del mundo. Pero más allá de su tamaño, lo que realmente lo convierte en un reto formidable para el pescador es su inteligencia. Este animal es capaz de memorizar recorridos, abrir cerraduras y reconocer rostros humanos. Tiene 8 brazos, sí, pero también 8 cerebros secundarios, uno en cada extremidad, que funcionan de forma semi-independiente, coordinados por un cerebro central que tiene más neuronas que el de un gato doméstico. Cuando está en su hábitat, se vuelve casi invisible. Cambia de color en menos de 0,3 segundos y puede imitar el aspecto exacto de una roca, un coral o incluso un grupo de algas. Hay grabaciones submarinas donde simplemente desaparece ante la cámara sin moverse. Un truco de camuflaje tan perfecto que ha sido estudiado por expertos en tecnología militar. Y por si fuera poco, es fuerte, muy fuerte. Cada ventosa de sus brazos, y puede tener más de 1.600 en total, ejerce una fuerza de succión capaz de levantar más de 15 kilos por unidad. En conjunto, es como luchar contra una masa de músculo líquido que puede inmovilizar a un adulto bajo el agua. Por todo esto, pescar uno no es una simple maniobra. Es un duelo, un enfrentamiento entre la astucia del hombre y la capacidad infinita de adaptación del pulpo. Hay que saber cómo encontrarlo, cómo provocarlo a salir de su guarida y sobre todo, cómo manejarlo sin perder el control. Y es que este no es un pez que se deje capturar. Es un maestro de la evasión, un artista del camuflaje, un enemigo digno. Y hoy, te vamos a mostrar cómo se pesca el pulpo más grande del mundo. El pulpo gigante del Pacífico no solo es el más grande del mundo, es, sin exagerar, uno de los animales más extraordinarios que ha creado la naturaleza marina. Su cuerpo no tiene huesos, ni escamas, ni espinas, y sin embargo, puede resistir la presión de 200 metros de profundidad y colarse por aberturas que ningún otro animal de su tamaño podría atravesar. Los ejemplares más grandes registrados han alcanzado los 71 kilos de peso y más de 9 metros de extensión de brazo a brazo, aunque los más comunes rondan entre 15 y 30 kilos. Pero su tamaño no es lo que más desconcierta a los pescadores que han tenido uno en sus manos. Lo que sorprende es su comportamiento. Tiene 3 corazones, 2 que bombean sangre a las branquias y uno que la reparte al resto del cuerpo. Su sangre no es roja, es azul, rica en hemocianina, una proteína con cobre que le permite transportar oxígeno en las aguas heladas del norte del Pacífico. Por eso puede vivir en zonas donde otros peces simplemente no sobreviven. Y después está el cerebro, o mejor dicho, el sistema nervioso más avanzado que se ha visto en un invertebrado. Su cerebro central está conectado a una red distribuida por todo el cuerpo, y eso le permite hacer cosas que parecen imposibles. Abrir frascos con tapa, salir de laberintos, aprender por observación y hasta resolver rompecabezas. En experimentos científicos, algunos han demostrado ser más rápidos que perros en ciertas tareas de memoria visual. Cada uno de sus brazos tiene sensibilidad propia. Pueden moverse de forma independiente, buscar comida por sí solos y tomar decisiones sin esperar órdenes del cerebro. Y, además, pueden regenerarse. Si pierde un brazo, por un depredador o una red, le vuelve a crecer en cuestión de semanas. Su piel está recubierta por miles de células pigmentarias llamadas cromatóforos, que puede controlar al instante para cambiar de color, crear patrones o incluso imitar otros animales marinos como serpientes, peces planos o medusas. Lo hace para cazar, para comunicarse o para defenderse. Un pescador puede estar mirando fijamente una roca, y esa roca, de pronto, se mueve y lo observa. Y hay algo más.
Aunque su vida es corta, generalmente no más de 4 a 5 años, cada individuo parece vivir al máximo. Son curiosos, se adaptan, aprenden. Algunos han sido vistos robando cangrejos de nazas, abriendo trampas desde dentro o escapando por desagües en acuarios. Hay reportes de pulpos que han salido del agua para moverse entre charcas separadas por tierra, respirando aire durante varios minutos, solo para cambiar de sitio. Así es el pulpo gigante, una mezcla de fuerza, astucia y evolución perfecta. No nada, se desliza. No lucha, te enreda. Y si logras pescarlo, no es por suerte, es porque hiciste todo bien. Encontrar un pulpo gigante del Pacífico no es cuestión de lanzar una trampa y esperar. Es una auténtica cacería silenciosa bajo el mar, porque estos colosos no están en cualquier parte. Viven ocultos, camuflados, en lugares donde solo los pescadores más persistentes y conocedores se atreven a buscar. Los ejemplares más grandes se han capturado en las aguas frías del norte del Pacífico, un entorno hostil y profundo, donde pocos se atreven a pescar sin preparación. Las costas de Alaska, la Columbia Británica, Canadá y el norte de Japón son los 3 puntos calientes más conocidos para encontrar pulpos gigantes. Allí, el agua es gélida, rica en oxígeno y plancton, y está llena de grietas rocosas, cuevas submarinas y fondos irregulares. El entorno ideal para un cefalópodo que necesita esconderse para vivir, cazar y reproducirse. Lo curioso es que no siempre están a gran profundidad. Aunque pueden bajar a más de 200 metros, muchos ejemplares adultos eligen zonas entre los 10 y 40 metros para instalarse, especialmente si hay estructuras artificiales, como viejos muelles, restos de barcos hundidos o grutas naturales. Un dato clave que pocos pescadores saben: los pulpos gigantes son extremadamente territoriales, pero también nómadas si no encuentran alimento suficiente. Un mismo ejemplar puede permanecer semanas en la misma guarida si tiene una fuente constante de cangrejos y peces, pero si el entorno cambia, desaparece de un día para otro. Y no basta con saber dónde están, hay que saber cuándo. Las temporadas más activas suelen ser en invierno y primavera, cuando el agua está más fría y el pulpo adulto sale con más frecuencia a cazar durante el día. Pero su mayor actividad ocurre de noche. Por eso, muchos pescadores experimentados prefieren sumergirse al amanecer o al atardecer, cuando el animal aún está fuera de su escondite o regresando a él. Un detalle que marca la diferencia entre encontrarlo o no: la paciencia. Un buen pescador de pulpos no se mueve deprisa. Observa, busca formas extrañas entre las rocas. Busca cangrejos descuartizados cerca de una grieta, restos de conchas amontonadas o una ligera corriente de tinta en suspensión. Todo eso indica que ahí puede estar, esperando, mirando, decidiendo si salir o no. Y no olvidemos los testimonios locales. En zonas como el estrecho de Juan de Fuca, en Canadá, o la costa de Hokkaido en Japón, los pescadores de generaciones anteriores han transmitido los puntos exactos donde se han capturado los ejemplares más grandes. Algunos de estos sitios están tan protegidos por la comunidad que ni siquiera aparecen en mapas o registros oficiales. Porque cuando se trata del pulpo más grande del mundo, el primer secreto no es cómo atraparlo, es saber dónde se esconde. Pescar un pulpo gigante no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de estrategia, de leer el fondo del mar como un mapa de pistas invisibles y de actuar en el momento justo, con la herramienta adecuada. Porque este animal, si sospecha algo, desaparece. La técnica más tradicional es también la más silenciosa: la pesca con macetas. Se colocan vasijas de cerámica o plástico en el fondo marino a distintas profundidades. El pulpo, en busca de un refugio, entra por su cuenta, a veces en cuestión de horas, a veces en días. La clave es la ubicación. Deben colocarse cerca de grietas, zonas de roca volcánica o donde haya restos de cangrejo, su comida favorita. Pero cuando se trata de buscar al pulpo gigante, el más grande de todos, muchos pescadores optan por métodos más activos: el buceo o la apnea controlada. No es pesca pasiva, es exploración directa, cara a cara. Se desciende lentamente, escaneando el fondo con la mirada. Hay que saber leer el entorno. Una piedra que parece más redonda de lo normal, un movimiento mínimo, una textura gelatinosa entre dos rocas. Cuando se localiza al animal, no se puede actuar con violencia. Si se siente amenazado, el pulpo se encierra más. Contrae su cuerpo en una grieta y se ancla con las ventosas,
que ejercen una succión que puede ser imposible de vencer con las manos. Por eso, algunos pescadores usan un gancho fino, tipo varilla curva, que no daña al animal pero permite generar presión en puntos específicos, obligándolo a salir. Otros usan agua dulce en pequeñas cantidades. El contacto altera sus receptores, o incluso burbujas de aire dirigidas. El momento más crítico es cuando empieza a salir. Si lo haces mal, te envolverá. Ha habido casos en que un pescador ha perdido el regulador de oxígeno al ser rodeado por los brazos del pulpo. Son suaves, sí, pero tienen fuerza, mucha, y si el animal entra en pánico, puede hacerte perder el control del cuerpo a varios metros de profundidad. Una vez liberado de su guarida, la extracción debe ser inmediata. El pulpo es capaz de cambiar de dirección en milésimas de segundo, expulsar tinta y desaparecer en un segundo por un agujero que ni siquiera habías visto. Por eso, muchos buzos trabajan en pareja. Uno lo extrae, el otro bloquea la ruta de escape. Y aquí entra la técnica final, la red de captura. No es una red cualquiera, es una bolsa de malla gruesa con cierre rápido, porque si no la cierras bien, el pulpo se escapa desde dentro. Puede abrir cremalleras, deslizarse por pequeñas fisuras. Incluso ha habido casos en que un ejemplar gigante ha roto la red desde dentro simplemente empujando con todos sus brazos al mismo tiempo. Por eso, cuando ves a un pescador sacando un pulpo gigante del agua, ten claro algo, no ha sido suerte, ha sido precisión, ha sido experiencia, ha sido entender que estás tratando con una criatura que piensa, observa y reacciona. Y cuando lo tienes en las manos, todavía moviéndose, cambiando de color, sabes perfectamente que no acabas de capturar un simple animal. Has vencido a uno de los adversarios más ingeniosos del océano. Pescar un pulpo gigante no es peligroso, hasta que lo es. Y cuando lo es, puede volverse una pesadilla submarina en cuestión de segundos. Porque este animal no ataca con violencia gratuita. Pero si se siente acorralado, su reacción es tan rápida, impredecible y potente, que puede poner en riesgo la vida del pescador. Todo empieza con la confianza. El pescador localiza al pulpo, se acerca, lo extrae lentamente. Pero si el animal decide que no va a rendirse, se transforma. Sus brazos se activan como látigos, envolviendo todo lo que tiene cerca. Brazos, piernas, la cintura. Y no hablamos de una simple presión. Hablamos de fuerza concentrada en 1600 ventosas, algunas de ellas tan grandes como una pelota de tenis, cada una capaz de ejercer hasta 15 kilos de succión individual. Imagina 8 brazos haciendo eso al mismo tiempo. En más de una ocasión, buzos experimentados han quedado inmovilizados por un pulpo en plena ascensión. Uno de los mayores riesgos es que el animal tire del regulador, desconecte la máscara o enrede la línea de aire. Una sola maniobra de defensa mal gestionada puede convertirse en una lucha desesperada por volver a respirar. Y luego está el otro gran enemigo, el pánico, porque el pulpo no se enreda como una serpiente. Se amolda, se adapta a tu cuerpo, cubre tus gafas, tus brazos, tu torso. Y lo hace con movimientos suaves pero firmes, como si supiera exactamente qué hacer para bloquearte sin romperte. Muchos pescadores, al sentir esa sensación por primera vez, entran en shock, pierden orientación, flotabilidad, oxígeno, y si están solos, no siempre hay un segundo intento. Hay casos documentados en Japón y Alaska, donde un pescador ha tenido que cortar parte del animal bajo el agua para liberarse. No es lo ideal, no es bonito, pero cuando el reloj de oxígeno empieza a sonar y no puedes moverte, la elección es sencilla, o él, o tú. Incluso fuera del agua, el riesgo no desaparece. Si el animal se saca a cubierta con vida, puede escurrirse por la embarcación, trepar por cubiertas mojadas e intentar escapar por rendijas o incluso volver al mar. Hay relatos de pescadores que han tenido que perseguir a un pulpo gigante por el suelo del barco durante minutos, mientras éste cambiaba de color y lanzaba tinta por pura desesperación. Y si lo sujetas mal, puedes pagarlo caro. Sus brazos son elásticos, pero resistentes. Pueden forzar tus dedos en ángulos peligrosos, dislocar un hombro si haces demasiada presión en el intento de zafarte. Su pico, escondido entre todos sus brazos, es afilado como el de un loro y tiene fuerza suficiente para romper el caparazón de un cangrejo en segundos. No lo usa con frecuencia, pero cuando lo hace, es rápido y certero. Por eso,
Cada encuentro con un pulpo gigante es un equilibrio entre respeto y control, entre precisión y peligro, porque no estás enfrentando a un pez, estás enfrentando a un estratega, a un luchador que piensa, calcula y si puede, te inmoviliza hasta que dejes de ser una amenaza. Y si no estás preparado, el mar no va a tener piedad. La mayor captura jamás registrada ocurrió en la costa sur de Alaska, cerca de Prince William Sound, una de las zonas más frías, salvajes y productivas del Pacífico Norte. Allí, en aguas turbias, profundas y plagadas de vida, un pescador veterano de nombre Dennis Chase, acostumbrado a capturar alibuts, cangrejos reales y calamares, tuvo un encuentro que no olvidaría jamás. El día comenzó como cualquier otro, rutina de trampas, revisar redes, chequear puntos GPS. Pero al revisar una línea de trampas colocada en una zona rocosa a unos 30 metros de profundidad, notó que una de ellas pesaba más de lo habitual. Mucho más. La grúa hidráulica comenzó a chirriar, y lo primero que pensaron fue que habían enganchado una roca, o una trampa colapsada. Lo que emergió del agua no tenía forma definida al principio. Una masa rojiza, gelatinosa, chorreando tinta oscura. Pero cuando la criatura se desplegó en cubierta, todos en el barco retrocedieron. Era un pulpo gigante, un coloso de brazos interminables, piel rugosa y un peso estimado de más de 71 kilos. Su extensión total de brazo a brazo superaba los 9 metros. No cabía por completo en la cubierta del barco. Se movía con fuerza. Intentaba escapar. Y lo más impactante, mantenía contacto visual con cada uno de los tripulantes, como si supiera que estaba siendo observado. La criatura no había muerto en la trampa. Se había aferrado a ella para alimentarse. Y quedó atrapada solo parcialmente. Por eso, cuando intentaron sujetarlo, se resistió con toda su fuerza. Se enredó alrededor de un cabestrante. Rompió una de las barras metálicas del sistema de poleas. Y cuando intentaron meterlo en un recipiente para conservarlo, se escapó por el borde y casi vuelve al mar. Lo que siguió fue una lucha de precisión, fuerza y caos. 4 hombres, una red de malla reforzada y un animal que parecía no rendirse nunca. Finalmente lograron contenerlo. Y al llegar al puerto de Valdez, la criatura fue entregada a investigadores de la NOAA, quienes confirmaron lo que ya se sospechaba. Era el ejemplar de pulpo gigante del Pacífico más grande jamás registrado. El evento fue documentado, medido y registrado oficialmente, pero también despertó un debate intenso. Algunos científicos propusieron liberarlo, pero su estado ya estaba comprometido por el estrés y los golpes recibidos en la cubierta. Su muerte no fue inmediata, pero sí inevitable. Desde entonces, aquel ejemplar ha sido objeto de estudio. Su genética ayudó a confirmar la existencia de subespecies de gran tamaño dentro del mismo grupo. Su sistema nervioso fue analizado para entender cómo una criatura invertebrada puede desarrollar comportamientos tan complejos. Y su historia se convirtió en una leyenda entre los pescadores del norte, porque nadie que lo haya visto olvida sus ojos, ni su tamaño, ni la sensación de estar frente a un ser que parecía sacado de otro tiempo, de otro mundo. Una captura así no se repite todos los años, ni siquiera cada década, pero ahí está, registrada, como prueba de que el océano aún guarda secretos que no hemos terminado de entender. A veces basta con mirarlo moverse para entender que el pulpo gigante no es como los demás animales del mar. Su cuerpo parece blando, vulnerable, pero está diseñado con una precisión que roza la perfección. Cada parte de él cumple una función vital. No hay nada que sobre, ni un solo gesto que no esté pensado para la supervivencia. Tiene 3 corazones. 2 bombean sangre a las branquias. El tercero lo hace circular al resto del cuerpo. Pero aquí viene lo sorprendente. Ese tercer corazón se detiene cuando el pulpo nada. Sí, se apaga. Por eso el pulpo prefiere desplazarse arrastrándose o impulsándose lentamente por el fondo. Porque si nada demasiado, se agota. No es un error biológico, es eficiencia energética. Y esa sangre que corre por su cuerpo no es roja, es azul, gracias a una molécula llamada hemocianina, que contiene cobre en lugar de hierro. Esto le permite absorber oxígeno en aguas frías, incluso a profundidades donde otros peces ya habrían colapsado. Es una adaptación única, una ventaja evolutiva que le ha permitido expandirse por todo el Pacífico Norte.
Pero el verdadero milagro está en su cerebro, o mejor dicho, en sus cerebros. Porque aunque tiene un cerebro central, cada uno de sus 8 brazos tiene su propio mini cerebro. Eso significa que puede controlar cada extremidad por separado, incluso cuando el cuerpo está ocupado con otra tarea. Es como si 8 partes de él pensaran al mismo tiempo. Se ha comprobado que pueden resolver laberintos, distinguir colores e incluso aprender observando. En pruebas de laboratorio, pulpos han abierto frascos con tapa de rosca, otros han memorizado patrones de luces, y algunos han escapado de acuarios en plena noche para robar comida de tanques cercanos y luego regresar sin dejar rastro. Cada brazo está cubierto de ventosas altamente sensibles. No solo agarran, también saborean. El pulpo detecta sustancias químicas a través del tacto. Literalmente, sabe con los brazos. Y esa sensibilidad le permite diferenciar entre rocas, presas y objetos artificiales en milisegundos. Además, tiene un arma secreta, su pico, escondida en el centro del cuerpo, entre todos los brazos. Es duro como el de un loro y capaz de romper conchas, caparazones de cangrejo o incluso dejar marcas en metal. Es el único punto rígido de su cuerpo y lo usa solo cuando tiene que desgarrar algo con precisión. Por si fuera poco, si pierde un brazo, lo regenera. Y lo hace rápido. En cuestión de semanas, un pulpo puede recuperar un miembro completo, con todas sus funciones intactas: musculatura, nervios, ventosas y piel. No hay cicatriz. Es como si nunca lo hubiese perdido. Y para defenderse, si no puede escapar, tiene 2 recursos finales: la tinta y el camuflaje. La tinta, un líquido denso, oscuro, cargado de sustancias químicas, confunde a los depredadores, irrita el olfato de los peces y crea una cortina para huir. El camuflaje, en cambio, lo convierte en parte del fondo. Puede parecer una roca, un alga, un coral o desaparecer por completo ante nuestros ojos. Nada en este animal es casual. Todo está afinado al milímetro. Por eso, cuando se enfrenta a un humano, no lo hace con violencia. Lo hace con inteligencia. Observa, espera, actúa y, si puede, desaparece. Aunque parezca abundante en las frías aguas del norte del Pacífico, el pulpo gigante vive en un equilibrio frágil. Es un animal solitario, de crecimiento rápido y vida corta. Pero justo por eso, cualquier alteración en su entorno se nota de inmediato. Y las amenazas están llegando por todas partes. La más evidente es la sobrepesca, no siempre dirigida al pulpo, pero sí al ecosistema que necesita para sobrevivir. Las zonas donde antes se encontraba alimento abundante, cangrejos, peces pequeños, bivalvos, ahora están siendo explotadas al límite. Y cuando desaparece la comida, el pulpo se mueve o muere. Luego están las trampas fantasma. Cientos de trampas abandonadas en el fondo del mar que siguen capturando animales sin control. El pulpo entra, no puede salir y muere sin que nadie lo sepa. Se estima que solo en la costa del Pacífico norteamericano hay más de 12.000 trampas activas perdidas, muchas diseñadas para otras especies, pero que atrapan pulpos igual. El cambio climático es otra amenaza invisible. Las aguas están cambiando de temperatura. Las corrientes se alteran. Zonas antes ricas en oxígeno se están volviendo más pobres. Y el pulpo, con su metabolismo acelerado y sus 3 corazones en constante actividad, necesita agua fría y bien oxigenada para sobrevivir. Si eso desaparece, él también. También hay un factor que no se ve, pero se siente. La presión humana en zonas costeras. Turismo descontrolado, contaminación, basura marina, estructuras artificiales mal ubicadas. Todo eso fragmenta su hábitat, reduce las zonas de desove y altera sus rutas naturales. El pulpo necesita cuevas, grietas, sombras. Cada vez tiene menos. Frente a esto, han surgido movimientos de protección. En Canadá, Japón y Estados Unidos se han implementado vedas específicas para permitir la reproducción del pulpo gigante. Se han creado áreas marinas protegidas donde no se puede pescar ni colocar trampas. Y en algunas zonas, los propios pescadores están cambiando sus métodos, optando por técnicas más selectivas y sostenibles. Además, la ciencia se está volcando con esta especie. Hoy se está estudiando su genética, su comportamiento, su inteligencia. Y eso ha hecho que, por primera vez,
se empiece a valorar no solo como recurso pesquero, sino como un animal que merece respeto por lo que representa. En el mar no hay buenos ni malos, pero sí hay decisiones. Y cada vez más pescadores entienden que capturar un pulpo gigante puede ser una hazaña, pero permitir que otro siga viviendo puede ser aún más valioso. Cuando un pescador se encuentra con un pulpo gigante, lo primero que siente no es orgullo, es respeto, porque frente a él no tiene un simple cefalópodo. Tiene un ser que ha vivido bajo las rocas, en silencio, enfrentando corrientes, depredadores y cambios drásticos en el océano, con inteligencia, adaptación y paciencia. No hay nada fácil en capturarlo. Se escurre, se camufla, se resiste. Pero cuando por fin lo tienes en las manos, moviéndose, cambiando de color, mirándote, entiendes que no es una presa. Es algo más. Muchos pescadores lo saben, lo han vivido, y lo dicen sin titubear. Pescar uno de estos gigantes es una experiencia única, pero dejarlo ir puede ser aún más poderosa. Porque la pesca no es solo captura, es conocimiento, es conexión, es decisión. Y en ese instante, cuando lo tienes frente a ti, aún vivo, aún fuerte, aún libre, te das cuenta de que tal vez no viniste a atraparlo, tal vez viniste a conocerlo, a formar parte, por unos segundos, del mundo al que él pertenece. El océano está lleno de vida extraordinaria, y pocas criaturas lo representan tan bien como el pulpo gigante. No lucha con fuerza, lucha con mente. No ataca, se adapta. Y eso, en el mar, es más valioso que cualquier músculo. Así que sí, se puede pescar. Y hay técnica, tradición y hasta emoción en ello. Pero hay algo aún más grande en saber mirar a los ojos a una criatura así y decidir que hoy no será su último día. Si esta historia te ha dejado pensando, suscríbete al canal. Aquí no solo mostramos capturas. Contamos lo que pasa debajo del agua, lo que no se ve desde tierra firme. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú qué harías si tuvieras frente a ti al pulpo más grande del mundo? ¿Lo sacarías del agua o lo dejarías seguir nadando? Tu opinión es parte de esta historia.